Sabemos que os gustan los SUV, o al menos es el coche que os acabaréis comprando. Solo hay que ver el nivel de ventas de este tipo de coches en España. Y por eso hoy os traemos 3 coches de este estilo, 3 coches populares, porque los vais a conocer seguro. Del segmento C, un segmento C bastante grande, y los 3 con etiqueta eco, y eso quiere decir que tienen algún tipo de hibridación. 3 coches de marcas generalistas que hoy en día son coches caros, porque lo que antes era el coche popular, ahora ya no lo es tanto. No me enrollo más y os los presentamos. Y aquí tenéis el primero, el nuevo Volkswagen Tiguan, un Tiguan que llega a su tercera generación con importantes cambios, como podéis ver en el vídeo que ya hemos publicado en nuestro canal de YouTube. Y para este comparativo hemos escogido la versión microhíbrida de 150 caballos, que creemos que es la más interesante por encima de la de 130. Y este es el segundo, el Hyundai Tucson de cuarta generación, que ahora recibe cambios para poder seguir peleando con sus rivales. Igual que ocurre con el Tiguan, también tenéis publicado un vídeo hecho por Juan Carlos Grande, alias Al Lío, en el que tendréis toda la información. La motorización de gasolina de acceso es de 160 caballos, pero también por un poquito más podemos tener un motor 160 caballos también con microhibridación que nos da la etiqueta Eco. Y el tercero es el Ford Kuga, que recibe un restyling estético, de diseño interior, de equipamiento y que cuenta en su gama mecánica con versiones híbridas e híbridas enchufables. Bueno, también hay un gasolina etiqueta C con 150 caballos, pero por un poquito más de dinerito podemos acceder ya al híbrido de 183 caballos, que es prácticamente lo que haríamos todos y lo que hemos querido hacer en este comparativo. El Volkswagen Tiguan es uno de los modelos más exitosos de Volkswagen desde que llegó al mercado en 2007, con más de 7,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo, que se dice pronto. Esta tercera generación se presenta un tanto continuista, pero con algunas mejoras y cambios que realmente lo hacen mejor en todo respecto al anterior. Está disponible con mecánicas de gasolina electrificadas, microhíbridas e híbrida enchufable, y también mantiene la opción de variantes diésel. El Hyundai Tucson, como bien ha dicho Luismi, se encuentra a mitad de vida de su cuarta generación, y como suele ocurrir al cabo de unos 4 años del lanzamiento, le ha llegado el turno de un ligero restyling para avivar de nuevo el interés del público. Un ligerísimo lavado de cara exterior, pero sobre todo con importantes cambios en el interior en su apartado de infoentretenimiento y equipamiento. Uno de los puntos fuertes del Tucson es su gama de motorizaciones. Diésel desde 115 caballos, gasolina, microhíbridos, híbridos e híbridos enchufables de hasta 252 caballos, para todos los gustos. Y el Kuga, pues, es el que más cambia de los 3, tanto en sus formas y diseño exterior como en el interior, mucho más similar ahora a otros modelos de la firma. Además, se añade un nuevo acabado Active con un toque más campero, que es el que tenemos hoy aquí. También se modifica la oferta mecánica con potencias desde los 150 hasta los 243 caballos, con versiones gasolina, híbridas e híbridas enchufable. De los 3, es el único que no tiene microhíbridos y que abandona la oferta en diésel. El Ford Kuga se ha renovado totalmente este 2024, una renovación estética que, como suele ser habitual en estos restylings, afecta sobre todo al frontal. Tiene un nuevo frontal más llamativo porque han cambiado sus ópticas, son mucho más afiladas, más estilizadas. También cambia el diseño de sus luces diurnas LED, que pasan de una posición inferior a una posición superior y que además empalman a lo largo de todo el capó con el otro faro. Por lo tanto, tiene una estética más llamativa tanto de día como de noche. Cambia también la parrilla, que tiene el logo de Ford más grande y aquí justo en el centro. Acordaros que la anterior generación el logo estaba encima del capó. Y también cambia la forma del paragolpes. En esta unidad que nos han dejado para probar es una unidad con acabado Active, que tiene un estilo un poco más campero, y podéis ver que tienen estas molduras en color gris que simulan unas protecciones, le dan un aire un poco más todo camino. Finalmente, ¿qué cambia también en este frontal? Pues las entradas de aire laterales.
que unas entradas de aire, bueno, que sirven también para fijar los antiniebla y que son bastante más pequeñas que las de la generación anterior. Detrás añade un nuevo diseño de los pilotos en forma de palo de hockey invertido, un nuevo difusor y la eliminación de la maneta del maletero. También se añaden nuevas llantas de 18 a 20 pulgadas y dos nuevos tonos de carrocería, uno de ellos el verde Bursting, este tan bonito que os presentamos. Aunque el nuevo Volkswagen Tiguan no cambia en tamaño respecto al de la generación anterior, sí que lo hace a nivel estético, sobre todo si miráis el frontal. Veréis que tiene unas nuevas ópticas bastante más afiladas y sobre todo lo que cambia es esta zona de la parrilla. Ahora es cerrada y enlaza con este gran logo de Volkswagen en el centro. Una imagen muy parecida a la que podemos encontrar en el Volkswagen Golf o el Volkswagen Passat. También encontramos una nueva parrilla inferior, mucho más grande que la anterior, sobre todo más espectacular en este acabado R-Line, una parrilla inferior que bueno, tiene esta forma tan deportiva, pero que también está acabada en un negro piano, un piano black, que a la larga seguramente acabará bastante deteriorado con el uso y con los golpeos, por ejemplo, de la gravilla de la carretera. Queda muy bien ahora que el coche es nuevo, ya veremos cómo evoluciona esto con el tiempo. Y veréis que esta parrilla, aquí donde la veis, esta parte es la que está abierta, todo esto digamos que es simulado. Estas entradas de aire también son parcialmente simuladas y también parcialmente activas aquí en los laterales. De costado cambian algunas líneas de tensión, los tiradores de las puertas están más bajos y la luneta trasera tiene mayor inclinación. La trasera cambia bastante, con unos hombros más marcados, nuevos pilotos traseros con las carcasas transparentes y un paragolpes aún más sobredimensionado. Por supuesto, las llantas también reciben nuevos diseños de 17 a 19 pulgadas, como estas Coventry del acabado R-Line. El Hyundai Tucson también ha cambiado, aunque no lo parezca respecto al modelo anterior. Ha tenido un restyling estético muy pequeño. Hemos tenido que jugar a las 7 diferencias para ver cuáles han sido esos cambios. Básicamente los podéis ver en este frontal. La parrilla tiene un nuevo diseño con un tramado diferente al del modelo anterior, con el logo también un poco diferente, y también cambia el paragolpes en su parte inferior, con estas nuevas molduras un poco más marcadas en color gris, también esta forma que hacen aquí el paragolpes con respecto a este faro que no cambia en absoluto. Y poca cosa más, lo cierto es que este diseño era bastante acertado y Hyundai ha dado una continuidad a esta estética. De costado todo es igual, excepto las llantas, con medidas de 17 a 19 pulgadas, y pasa lo mismo en la trasera, donde parece que nada ha cambiado, aunque no es así. El emblema de la marca ahora está en la luneta. Los pilotos se han situado más en los extremos y el paragolpes también es nuevo. Y se han añadido 6 nuevos colores para la carrocería. En cuanto al tamaño, hay claras diferencias entre los tres, aunque a primera vista no lo parezca, el Ford Kuga es el más grandote, 11 centímetros más de largo que el Tiguan y 14 respecto al Tucson, que es el más corto. El Kuga también es el más ancho y también el más alto junto al Tiguan y el que ofrece una batalla más larga. En su contra juega el factor del peso, que al tratarse de un híbrido frente a 2 microhíbridos es claramente más pesado, 1.765 kilos para el americano, 1.650 kilos para el alemán y 1.581 para el coreano. De los tres, el interior del Ford Kuga a mí personalmente es el que más me gusta, sobre todo por la sensación de espacio que aporta, ya que esta consola central es muy baja, no hay cambios sino este selector y abre mucho el espacio en las dos plazas delanteras. Estos asientos son comodísimos, también son los que más me gustan de los tres, por mullido, por sujeción, porque la banqueta es regulable también, ajuste eléctrico y ofrece una postura de conducción exquisita, muy fácil de encontrar para todos los públicos. Tenemos un volante redondo, gracias, como a mí me gusta. Además, un volante con un tacto y un agarre muy bueno, grueso, un poco blandito. Como también la mayoría de sus materiales. Tenemos cuero blandito aquí en las puertas, en la zona baja también. Guarnecidos símil madera, que en realidad no lo son, pero que visualmente dan el pego. Y por supuesto tenemos una pantalla que a mí también es la que más me gusta,
por formato, por situación, así horizontal, pero sí que echo en falta pues botones de acceso rápido. Todo pasa por la pantalla. Son nuevos tanto el cuadro de instrumentos como la pantalla central de 13,2 pulgadas, que permite la conexión con el teléfono sin cables, navegación conectada con la nube y conexión 5G. Pero como ya hemos comentado, se han eliminado prácticamente todos los botones, lo que obliga a trastear con la pantalla para realizar cualquier tipo de acción. Dependiendo del acabado, cambian las molduras y los tapizados, así como las costuras en contraste, que son blancas en esta terminación Active. El puesto de conducción del Tiguan es muy similar al del actual Passat. Es un diseño muy Volkswagen, muy del grupo, pero que da una buena impresión de calidad con estas gomas típicas de la marca, que tienen un tacto bastante blandito. Tenemos cuero en las puertas, en toda esta zona del salpicadero, y algunos guarnecidos curiosos, como este de aquí en la zona del acompañante. Eso sí, a mí me sobra un poquito de negro piano, aquí en la consola, el propio guarnecido, en la pantalla, todo esto es muy sucio. En cuanto a la postura de conducción, muy cómoda. Eso sí, estos asientos de corte deportivo, así semi-bucket, son los más duros de los tres que estamos enfrentando hoy. A mí me gustan, pero quizás no sean para todos los gustos. El volante es el típico de Volkswagen, eso sí, tenemos ahora botoncitos y por supuesto una gran pantalla que en este acabado R-Line es de 15 pulgadas, en versiones inferiores es un poquito más pequeña, una pantalla situada muy arriba, a la que le faltan botones, pero que tiene reservada alguna parte pues para el tema de la climatización, una solución que a mí personalmente no me gusta demasiado, ya lo sabéis, pero que al menos lo arreglan un poco. El sistema de infoentretenimiento se ha actualizado, lo cual debería dejar atrás algunos problemillas de versiones anteriores. Es un sistema sencillo, muy visual y de fácil manejo, que viene acompañado con mandos físicos en el volante. Eso quiere decir que ya no tienes superficies táctiles que ibas tocando sin querer mientras conducías. También se apoya con un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y un vistoso head-up display de gran formato. El salpicadero del Tucson cambia por completo y ahora se parece mucho más al del actual Hyundai Kona, con este diseño horizontal, incluso con estas molduras que integran incluso los aireadores. En cuanto a calidades, el coche está muy bien terminado, con cuero de tacto blando aquí en las puertas, en el salpicadero, incluso con algunos guarnecidos de tela que le quedan bastante bien, pero sin lugar a dudas, el centro neurálgico del coche son estas dos grandes pantallas, así en formato panorámico, de 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos, para el sistema multimedia, y la climatización está aquí, donde tiene que estar, con diales giratorios para regular la temperatura, y sí que es verdad que tiene algunos botones táctiles, pero bueno, lo que importa es esto de aquí. Y también cambia la consola central. Ahora el cambio no está aquí, sino que lo tenemos detrás del volante, y eso ha permitido pues tener más huecos portaobjetos e incluso una bandeja de carga para el teléfono de 15 vatios. Los asientos del Tucson parecen butacones, son muy cómodos la verdad, pero no me convence nada el diseño del volante, que es más bien asimétrico, pensado para consultar mejor el cuadro de instrumentos y la pantalla central. El sistema de infoentretenimiento se ha actualizado para esta última versión, añadiendo la conexión para Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica. Si pasamos a los asientos traseros, los tres destacan por ofrecer mucho espacio para sus ocupantes. La distancia para las rodillas es excelente en todos los casos, incluso la altura hasta el techo es generosa si van a viajar adultos de gran estatura, como es mi caso. Como punto favorable, donde los tres empatan, es en la posibilidad de reclinar los respaldos, un hecho que les aporta mayor confort y cierta modularidad para que nuestros pasajeros puedan ir bien cómodos. A todo ello hay que sumar una banqueta deslizante en el caso del Ford para ganar espacio en el maletero en caso de no llevar a nadie de atrás, o no necesitar tanto espacio para piernas si van niños en sus sistemas de retención, algo que también tiene el Tiguan, pero nos dimos cuenta tarde, como ya veréis un poco más adelante. ¿Pueden ir 3 adultos atrás?
Sí, en los tres coches, pero el confort es mucho menor y habrá que apretarse un poco. Y ahora vamos a por los maleteros. Empezamos por el del Volkswagen Tiguan, un maletero del Tiguan que tiene 652 litros de capacidad mínima. Es la mejor de este comparativo. ¿Y por qué? ¿Cómo lo logra? Pues básicamente con un maletero muy ancho que tiene un doble fondo muy aprovechable, y además encontramos un maletero pues muy bien terminado, muy bien equipado, con ganchos, con tomas de 12 voltios, con tomas de 230 voltios y en definitiva también con un sistema de abatido de asientos que permite ampliar su capacidad máxima hasta los 1.650 litros. Pues Jaume, tengo que decirte que en capacidad no gana al Tucson, porque el Hyundai hace con los asientos abatidos tiene una capacidad de 1.756 litros. Es verdad que con todas las plazas se quedan 577, que es un poquito menos, pero no está nada mal. Bueno, está claro que estos dos coches tienen muy buen maletero, pero ninguno de los vuestros puede hacer esto. El Kuga tiene banqueta deslizante, el tuyo los respaldos se pueden mover un poquito, pero aún y así es el peor en todo, porque con los asientos atrás de todo son 395 litros, que no es mucho. Con los asientos delante de todo, 536, que también está por debajo. Y si los abatimos, 1517, así que es el peor en todas las cotas. ¡Al loro! Pero es que, revisando la ficha técnica del maletero del Volkswagen, nos daban una capacidad, pero ahora, viendo las plazas traseras, hemos descubierto otra. Y es que, como en el Ford, la banqueta trasera es corredera, como veis, y ganamos espacio en el maletero. Es el mejor. Hablemos de las mecánicas. Ya hemos comentado antes un poco la oferta que ofrece cada fabricante para su modelo, y para este comparativo nos hemos decantado por las opciones medias con etiqueta Eco, microhíbridas en el Tucson y el Tiguan e híbrida convencional en el Kuga. Empezaremos por el Tucson. El Hyundai de nuestra prueba lleva un motor de gasolina de 1,6 litros, 4 cilindros, que entrega una potencia de 160 caballos y 265 Nm de par motor. Se complementa con un pequeño motor eléctrico con un sistema microhíbrido de 48 voltios y una batería de apenas 0,44 kWh. Es un coche de tracción delantera y todo su sistema va ligado a un cambio automático de doble embrague de 7 relaciones. Veamos qué nos cuenta Luismi de ello. El motor del Tucson no es el más potente del comparativo, sin embargo, tiene una respuesta muy buena, muy viva. Desde muy pocas vueltas, desde abajo, responde con fuerza, responde con rapidez en busca de la potencia máxima, ¿no? La verdad es que todo ello, junto a un cambio de 7 velocidades automático que funciona bien, que tiene transiciones suaves y que cambia en el momento, digamos, justo de vueltas, hace que el Hyundai tenga un conjunto muy bueno y quizás de los mejores en este sentido de este comparativo. En cuanto a prestaciones puras, las que encontramos en su ficha, resulta que el Tucson es el más modesto, con una aceleración de 0 a 100 en 9,4 segundos y una punta de 192 km/h. En cuanto al consumo, nos indican una media de 6,4 litros a los 100 km, que, tras nuestra prueba circulando por ciudad, carretera y autopista, se quedó en unos interesantes 6,9 litros a los 100 kilómetros. Ford no ofrece motores microhíbridos en el Kuga, como os hemos comentado, así que nos hemos decantado por la opción del híbrido porque nos parece una variante muy equilibrada. Está disponible con tracción delantera con 180 caballos y con tracción total, como es el caso, con 183. Tiene dos motores, uno de gasolina atmosférico de 2,5 litros y 129 caballos y un motor eléctrico de 125 caballos apoyado por una batería de 1,1 kWh. Como es habitual en los híbridos, los dos motores nunca trabajan a la par en su máximo rendimiento y en este caso la potencia que ofrecen es de 183 caballos. El cambio es de tipo variador continuo y me temo que no es lo que más le ha gustado a Luismi.
El Ford es el único híbrido del comparativo, ya que sus rivales llevan microhibridación, y también es el más potente. Y lo cierto es que cuando acelera se nota, porque tiene una buena respuesta, y además va subiendo de vueltas y se nota cómo avanza con fuerza. El pecado, entre comillas, ¿cuál es? Que tiene un cambio de variador continuo, y aunque debo decir que es francamente cómodo para ir por ciudad, es muy suave, es muy fácil conducir con este tipo de cambios porque no hay saltos, no hay cambios de ritmo. Comodísimo, suave, pero a la hora de cuando le pedimos un poquito más o cuando queremos ir algo más deprisa en zonas donde cambie la velocidad y tuviéramos que cambiar de marchas y tal, pues ya sabéis, el variador continuo sube de vueltas, más vueltas que velocidad, y hace ese efecto del que siempre nos quejamos. Pero no incomoda como en otros casos. La verdad es que la respuesta es buena y se puede ir ligero con este coche. Dentro de que un variador continuo a mí no me gusta, debo decir que el conjunto es bastante bueno. Es el más potente de los tres y también el más ahorrador, algo obvio por su sistema híbrido. Veamos, hace el 0 a 100 en 8,3 segundos, podría alcanzar los 196 km/h en autopista alemana, y su consumo medio nos dicen que es de 5,8 litros a los 100 kilómetros. ¿Os lo creéis? ¿No? Pues deberíais. Siempre teniendo en cuenta que un híbrido es más ahorrador en ciudad que fuera de ella, dependiendo de vuestros trayectos, os podéis acercar mucho a esta cifra o incluso rebajarla. Nosotros nos hemos quedado en 6 litros clavados. El motor de este Tiguan es el conocido TSI de 150 caballos del grupo Volkswagen. Bueno, ETSI, que es microhíbrido. Es el menos potente de los tres, con 150 caballos, pero se ayuda del sistema mild hybrid de 48 voltios, aportando 19 caballos extra en algunas fases de la conducción para mejorar sus prestaciones y también su eficiencia. Como en el Tucson, el cambio es de tipo doble embrague con 7 velocidades, y también, como en el coreano, la tracción es delantera. Luismi, todo tuyo. La respuesta del motor del Tiguan era un poco la esperada. Tiene una buena respuesta desde bajas vueltas, pero le falta un poquito de empuje, le falta un poquito de fuerza. Y es que este motor empuja bien desde abajo y va subiendo hacia la potencia máxima, pero de un modo muy plano, muy suave. Entonces parece que tenga poca potencia o que acelere poco, pero no es cierto. Lo que pasa es que entrega la potencia de un modo muy plano. Sí que es verdad que en la zona baja, a partir de 2000, entre 2000 y 3000, es menos vivo que sus rivales, pero después se estira hasta arriba de todo, hasta 5000 y pico de vueltas, de un modo muy bueno. Se estira más que, por ejemplo, el Tucson, ¿no? Pero es una respuesta que ya esperábamos y que la considerábamos buena realmente. Y si a eso le añadimos el buen hacer del cambio DSG de 7 velocidades, del que no vamos a descubrir nada, pues hace un conjunto súper eficaz. El Tiguan es ligeramente más rápido sobre el papel que el Tucson, con menor potencia en ficha. Hace el 0 a 100 en 9,1 segundos, 3 décimas menos, y podría llegar a los 210 km/h, el más veloz de los tres. Por su parte, aunque su ficha refleja un consumo medio de 6,4 litros a los 100, la misma que la del Hyundai, nos ha gastado un pelín más en nuestro recorrido, en concreto 7,1 litros a los 100 kilómetros. Turno para hablar del manejo, del confort, de las suspensiones y de la dinámica en general. Y de eso Luismi también sabe un rato, por algo fue piloto de carreras. Dale, maestro. A nivel dinámico, el Tucson tiene pues la cara y la cruz, es decir, en mi opinión es quizá del más confortable en autopista o en vías rápidas para viajar, es muy cómodo, pero por contra en zonas viradas no es el más ágil. Y no lo es porque tiene una suspensión bastante blanda, que le permite ser quizá el mejor en autopista, ¿no? en confort. Tiene un tarado blando y además, en este caso, esta unidad monta llantas de 18 con neumáticos de perfil bastante alto. Y eso, pues ya sabéis, no
hace que se note menos ágil, que bambolee más, y eso en ese sentido penaliza frente a sus rivales de hoy. Y si hablamos del resto, digamos, de tacto de dirección, de frenos, lo cierto es que pocas pegas le podemos sacar. El tacto de la dirección es bueno, es bastante preciso, es cómodo, sobre todo es cómodo, tiene una dureza muy cómoda para callejear, para girar, para sitios que tengamos que utilizar mucho dirección, pero a mi gusto para las carreteras viradas es un pelín desmultiplicada, no mucho, pero un poco, pero en cualquier caso eso es una cuestión de gusto personal y en ningún momento se puede atribuir a un fallo, ¿no? o a un tema que se tuviera que mejorar, en absoluto. Y lo mismo pasa con los frenos, que no hay nada que decir, tiene buen tacto, buena frenada, buen mordiente, por lo tanto, ok en este sentido. A nivel de comportamiento dinámico, pues es curioso porque a mí me ha sorprendido gratamente. ¿Por qué? Porque yo esperaba que fuese el menos ágil en carreteras viradas. ¿Por qué? Porque es el más pesado, lógicamente, por la batería, y también porque es el más grande en dimensiones, aunque exteriormente a mí no me lo parece, pero lo es. Y yo pensaba que sería, pues eso, menos ágil, en carreteras viradas sufriría más. Y la verdad es que tiene un buen compromiso. La suspensión es blanda, pero no demasiado, no tanto como por ejemplo en el Tucson. Y además, como este también lleva llantas de 20 y unas neumáticos de perfil bajo, igual que ocurre con el Tiguan, hace como un equilibrio bueno entre el tarado de la suspensión y las llantas y los neumáticos que monta, y siendo blando es bastante efectivo en zonas viradas. O sea que la verdad es que me ha sorprendido y debo decir que va bastante bien en carreteras de montaña. Está claro que los tres coches del comparativo de hoy son coches enfocados al confort y al viajar con comodidad, pero bueno, nosotros siempre intentamos sacarle los detalles en todo tipo de vías, ¿no? Por eso hablamos también del tacto de la dirección y el tacto de frenos, que pues eso, yendo por autopista poco no será tan importante, pero como viajaremos por todo tipo de carreteras nos gusta mencionarlo. Y en este caso el Ford tiene un tacto de dirección bastante bueno, no es duro, pero no es tan blando ni tan asistido como por ejemplo en el caso del Tucson, y es bastante directo. La verdad es que tiene un tacto que me gusta. Y por su parte los frenos también, porque siendo un coche híbrido que normalmente, ya sabéis, tienen los híbridos y los eléctricos tienen un tacto de freno un tanto peculiar, este tiene un tacto bastante bueno, bastante entre comillas normal, aunque debo decir que en el primer toque, en cuanto apoyamos el pie en el pedal, sí que tiene un momentito como de brusquedad, digamos, pero nada, un momentito que parece un poco brusco y después ya frena con eficacia y además con un tacto de pedal bueno. El Tiguan quizá es el menos confortable, entre comillas, porque los tres son súper confortables y con los tres se viaja de maravilla, ¿no? Pero es el que ha optado quizás por entre un tarado de suspensión un pelín más duro que los demás, y al montar llanta de 20 y perfil bajo de neumático, quizá el confort se ve perjudicado un poquito. Por contra, en zonas viradas tiene un comportamiento fantástico, porque además tiene un punto un tanto especial, es decir, cuando llegas a un viraje, el primer trocito, el primer apoyo es blando, y parece que va a ser blando toda la suspensión, o sea, la suspensión durante todo el viraje. Y no es así. Cuando el coche inicia el viraje, baja con rapidez, como blando, pero después se queda ahí, tiene un punto de dureza que le permite hacer el viraje con muy buena sensación de dureza y que hace balancear menos la carrocería. Es una sensación, para mí, en mi opinión, muy buena y que le permite destacar frente a sus rivales de hoy en este aspecto. Y algo parecido ocurre con
con la dirección y el tacto de frenos. El Tiguan tiene un tacto, el volante por ejemplo tiene un tacto muy bueno, un grosor, y la dirección también tiene un muy buen tacto porque es lo suficientemente dura como para poder ir bien en carreteras viradas, pero también suave y muy cómoda para callejear o para hacerlo, o para lo que necesitemos en momentos de que tengamos que girar mucho el volante. Y nada que objetar tampoco en la frenada. Es más, a nivel de tacto, a nivel de eficacia y de efectividad, los tres están muy parecidos, pero a nivel de tacto, a tacto de pedal, tanto al inicio de frenar como cuando continuamos frenando, el mejor tacto para mí es el del Tiguan. Los tres son buenos modelos con un enfoque bastante familiar, tanto por espacio como también por lo que ofrecen sobre el asfalto. Cada uno con sus pros y sus contras, y bastante distintos a la hora de conducirlos. Es perfecto para que podáis elegir qué estilo se adapta mejor a vuestros gustos al volante. Solo nos queda hablar de los precios, con algunas diferencias significativas entre ellos. La gama Hyundai Tucson es la que ofrece un precio de partida más asequible. Empieza en 32.900 euros con un modelo bastante básico de equipamiento y sin los descuentos aplicados. Por 38.900 euros también puedes hacerte con un Kuga de acceso y por 39.400 euros con un Tiguan también de acceso. A partir de ahí, cada marca ofrece sus propios descuentos y rebajas en el precio, en algunos casos más interesantes que en otros. Los modelos que os hemos presentado son un poco más costosos por motor y por nivel de equipamiento. Por ejemplo, el más económico es el Hyundai Tucson en su acabado Tecno Sky, casi el tope de gama, disponible por 42.200 euros. El nuevo Ford Kuga Active, con su aspecto más campero y un excelente equipamiento, con tracción 4x4 y el motor híbrido de 183 caballos, cuesta 43.900 euros, sorprendente, y eso sin los posibles descuentos aplicados. Y el Volkswagen Tiguan E-TSI de 150 caballos, en su versión R-Line, la más equipada y la más deportiva, se va hasta los 50.300 euros de tarifa, que puede parecer mucho más que los demás, pero si elegimos los otros dos en su acabado más alto, se reduce un poco la diferencia. Un Tucson N-Line Style de 160 caballos y 4x4 se va hasta los 47.000 euros. Y un Ford Kuga Active X con el mismo motor que probamos son 48.000 euros. Bueno, pues hasta aquí este comparativo. Os los hemos presentado, los hemos probado, os hemos contado cómo van, cómo son por dentro. Y ahora, como siempre, pues os vamos a decir con cuál nos quedaríamos cada uno de nosotros. Y voy a empezar yo. Tengo un dilema grande, porque pasa lo de siempre. Me quedaría con el motor del Tucson, con la conducción del Tiguan y con el diseño del Kuga. Pero como no podemos hacer el Max Mix, me voy a quedar con el Kuga también por sus consumos y su motor híbrido. ¿Y vosotros? Pues mira, yo no voy a hacer el Max Mix ese que has explicado tú, porque esta vez me voy a decantar por un solo modelo y voy a coger el Hyundai Tucson. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho cómo funciona el motor, porque tiene un maletero bastante grande. No es el más grande de los tres, pero sí que es un maletero muy equilibrado y me va muy bien para cargar las cosas. Y porque es un coche que dinámicamente funciona bastante bien. Solo un pero. Le pondría unas llantas un poco más grandes con un perfil de neumático más bajo, y eso lo mejoraría mucho. Por lo tanto, el Tucson es mi elección. Pues yo me quedo con el Tiguan. Es verdad que haría la mezcla esta del motor, sí, pero tampoco lo voy a hacer. Me quedo con el Tiguan. ¿Por qué? Los tres son coches súper confortables, súper cómodos para viajar, pero ya sabéis que yo siempre tengo ese puntito de cuando van mejor, de un poquito deportivo, y el Tiguan me ha parecido muy eficaz en carreteras reviradas, un equilibrio muy bueno entre comodidad y suspensión. Me quedo con el Tiguan. Bueno, y ahora solo falta saber cuál es vuestra opinión. Por favor, ponedla en los comentarios y estaremos encantados de leeros.